Desde el campus de la Universidad de Santander le damos la bienvenida a Hora 10, un programa de comunicación social y periodismo. Hoy con el cubrimiento del Día de la Memoria y Solidaridad por las víctimas del conflicto armado y el papel de los periodistas en el cubrimiento de este conflicto, bienvenidos. El 9 de abril se conmemora el Día de las Víctimas. Estudiantes de sexto semestre estuvieron cubriendo el evento. Ellos tuvieron la posibilidad de dialogar con los representantes de víctimas y entidades gubernamentales. Cada 9 de abril, desde el 2012, según el artículo 142 de la Ley 1448, se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Santander no fue ajeno a esto. En la Universidad Santo de Bucaramanga, el 9 de abril del 2022, se desarrolló un conversatorio que buscó conmemorar a todas estas víctimas del conflicto armado en Colombia, y donde participaron protagonistas de estos hechos y expertos de la problemática que ha dejado manchada la historia de Colombia. Esta conmemoración funciona para reconocer cómo durante varias décadas de violencia se ha atentado contra la vida, la dignidad y los derechos de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Por parte del Estado se realizan actos de memoria y reconocimiento de los 9 millones de colombianos, equivalentes al 18% de la población del país. Para nosotros este día es supremamente relevante, es un día simbólico, es el día en que nos permite recordar la historia, todo aquello que nos ocurrió, pero a su vez también nos permite no olvidar. Cuando nosotros no olvidamos lo que nos ha ocurrido, eso nos conlleva para que en futuras generaciones recuerden nuevamente y se tenga en cuenta todo este flagelo de la guerra, el por qué ocurrió. Sonia Rodríguez Torrente coordina la región del Nororiente en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Ella nos habla sobre el por qué las víctimas del conflicto armado en Colombia son importantes en el país. Esto que pasa hoy, este encuentro que pasa hoy alrededor de las víctimas es muy importante porque es reconocer su valía, reconocer sus afectaciones, reconocer su dignidad, su ciudadanía y la posibilidad que tienen de tener un lugar en la sociedad civil fuerte, contundente para las transformaciones. Entonces, ¿por qué es tan importante conocer la verdad de los hechos ocurridos en el conflicto armado? Porque conocer la verdad nos lleva a reconocer las víctimas, escucharlas, nos ayuda a entender de otra forma el conflicto armado y nos reconstruye, ya sea de forma imparcial, los hechos marcados por la guerra interna en Colombia. Desde la Comisión de la Verdad consideramos, y desde el Sistema Integral para la Paz, que la verdad es la plataforma para la construcción de paz. Es el primer derecho que se afecta cuando hay un impacto en el conflicto armado. Por lo tanto, la tarea de la Comisión es poder recoger las voces de las víctimas, recoger todas las investigaciones que se han hecho en el marco del conflicto armado y ayudar a este país a tener una comprensión amplia y suficiente de lo que ha significado el conflicto armado. En ese sentido, entonces, la verdad ayuda a sanar, a reparar y a encontrar las salidas y los caminos para que estas cosas que nos han pasado con el conflicto armado no continúen y no se repitan. ¿Para qué sirven los actos de conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas? Primero, se trata de un acompañamiento a todas las personas damnificadas por el conflicto armado en Colombia. Estas personas enriquecen la diversidad del país, aportan a una memoria colectiva por medio de sus relatos y despiertan la admiración de ciudadanos por rehacer sus vidas a pesar de las adversidades del conflicto. Estamos acá invitados por la Unidad para las Víctimas para conmemorar el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, que lo establece la Ley 1448 como una obligación del Estado de reconocer la dignidad de las víctimas, de mirar para que esos hechos no vuelvan a repetirse, de sensibilizar a la sociedad frente al impacto y los daños que han sufrido con ocasión a diferentes hechos victimizantes producto del conflicto armado, como ha sido el desplazamiento forzado, las minas antipersonas, el reclutamiento ilícito, y la intención de estos eventos es precisamente dar a conocer para que no vuelvan a suceder estos hechos, para que los actores armados respeten la población civil y para que las víctimas puedan ser reparadas de forma integral. Conocer esta parte del conflicto armado en Colombia es importante, por eso todas las personas están invitadas a conmemorar a las víctimas del conflicto cada 9 de abril. Es una herida que necesita curarse en el país. Los más de 60 años de conflicto armado en Colombia se dieron a conocer gracias a la labor periodística. Quienes se encargaban de informar en ese entonces sufrieron graves secuelas psicológicas debido a que tenían que cumplir con su profesión en medio del fuego cruzado.
La violencia que azotaba a la población colombiana por el conflicto armado, sobre todo a quienes habitaban la ruralidad, llevó a Santander a ocupar el cuarto lugar entre los departamentos con más homicidios por parte de grupos armados ilegales a nivel nacional durante los años 80 y 90. Durante esta década se fortalecieron los grupos paramilitares, especialmente en el Magdalena Medio santanderiano. Hubo masacres, retenciones forzadas y se recibían amenazas diariamente. En ese entonces, tanto en toda Colombia como en esta región, que era catalogada como zona roja, porque varios grupos armados ilegales se disputaban su control, la labor del periodista se convirtió en una de las más peligrosas de desempeñar. Tenían que cumplir con su deber de garantizarle a la ciudadanía su derecho a estar informada, en medio de un contexto de conflicto álgido en el que podían ser secuestrados, amenazados o incluso asesinados en medio del fuego cruzado. Edgar Osma y Reinaldo Pérez, que eran corresponsales de guerra en esa época y a pesar de su pasión por el periodismo y sus ganas de compartir con el país lo que estaba sucediendo en Santander, sabían que arriesgaban su vida para obtener la noticia. No solamente estamos hablando de paramilitares, de grupos guerrilleros, sino los mismos organismos del Estado que nos maltrataban y que nos tocó durante mucho tiempo madurar, evaluar para al final concluir que terminamos siendo en este ejercicio del orden público, de la corresponsalía de guerra, porque así se llama, porque era corresponsalía de guerra, éramos otras víctimas del conflicto armado. Fuimos en más de una ocasión sometidos a juicios, entre comillas, revolucionarios, donde decretaban que nos iban a matar. Entonces nos tocaba ir en grupo, nos tocaba ir los 10, 15, 20 trabajadores de la prensa, porque nos íbamos periodistas, camarógrafos, asistentes, hasta los conductores nos acompañaban. Para los años 90, los reporteros de televisión se convirtieron en voceros de lo que sucedía en cada rincón del país. Por eso, cuando viajaban para cubrir en zonas de conflicto, incluso eran solicitados por los grupos armados para que les cedieran algún espacio para dar anuncios importantes o comunicados al país. Están tan emocionadas con la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Así se están viviendo a esta hora los enfrentamientos entre hombres del ELN y miembros del Frente Comunero Cacique y Gualentá de las autodefensas de Carlos Castaño. Estos hombres acaban de llegar a la zona de los municipios de Lato, Chimas, Simacota, Contratación y Galán, según ellos para desplazar a 150 guerrilleros del ELN. Este frente llegó a Santander anunciando que no se lucrará del negocio de las drogas. Sacar y desplazar a la subversión que está flagelando y está obligando a la gente a que cultive ilícitos. En medio de esto, como le sucedió a Edgar y Reinaldo, muchos periodistas eran retenidos, siendo las únicas personas a las que mientras ejercían su derecho al trabajo les eran limitadas sus demás libertades. Porque era muy poco lo que podíamos opinar o pensar en ese momento que estábamos en esa retención. Entonces, esta era una de las características que tenía el ejercicio. Tenían que vulnerar los derechos del equipo de comunicación para poder ejercer su derecho al trabajo en ese momento. Es decir, ser secuestrados para poder trabajar. Los periodistas en zonas de conflicto armado ha permitido que se conserve la memoria histórica en nuestro país. Hablamos con dos periodistas quienes cubrieron la guerra en Colombia y nos contaron su historia. Yo huelo el pasto mojado y yo recuerdo el olor de la sangre en el pasto. Hasta que llegó un momento en que 5 muertos no eran importantes para un noticiero. Las empresas que trabajábamos no teníamos seguridad social, ni siquiera teníamos sueldo fijo porque ganábamos por nota. El secuestro de periodistas en zonas de conflicto armado constituye la forma de censura más atroz en los medios de comunicación. Tal vez fuimos el único sector en el país que tenía que ser secuestrado para poder ejercer ese derecho al trabajo. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, desde el año 2017 a 2019, 583 periodistas han sido amenazados y secuestrados en Colombia, como es el caso de Edgar Osma y Reinaldo Pérez.
cuando fuimos secuestrados en 1991 por la Coordinadora Nacional Guerrillera, el EPL, Ejército Popular de Liberación, el ELN y las FARC. Fueron estos grupos armados los encargados de privar su libertad. Nos encomendaron subir hasta el Carmen de Chucurí a averiguar qué era lo que estaba sucediendo, los puentes dinamitados, los camiones con cacao quemados. Lo hicimos, llegamos hasta allá, saliendo de allá nos secuestraron, pues como para abreviar el cuento. Ser periodista es vivir en un riesgo permanente, ese mismo que Néstor Jerez y Marcos Quintero corrieron al entregarse a la coordinadora guerrillera para mediar y rescatar a su compañero periodista. Y no valieron las exigencias del noticiero, no valieron los pedidos de las organizaciones de derechos humanos, no valieron las declaraciones de los organismos de prensa para nuestra liberación. De este modo, sus vidas pasan a un segundo plano. Los comunicadores se convierten en actores humanitarios, garantes de los derechos humanos. Cuando estaba en uno de los puntos más altos, más álgidos, el conflicto armado, en la primera parte de la década de los 90, nuestro compañero Marcos Quintero, cuando asesinaron a Silvia Duzán, hermana de María Jimena Duzán, junto a su compañero fueron los que asumieron esa responsabilidad humanitaria. Con Jairo Morales. Con Jairo Morales, de entregarle el cuerpo de Silvia Duzán a su hermana María Jimena Duzán y a su esposo, ya que las autoridades en ese momento no estaban en capacidad, por lo álgido que estaba el conflicto armado, de asumir esa posición y asumir la posición de Estado. ¿Quiénes asumían esa posición? Los periodistas. La función social de los periodistas de esa época se desarrollaba en medio de la selva y el fragor de la guerra. Les permite ahora tener una visión diferente en torno al conflicto armado y la comunicación para la paz, que es parte de su actual compromiso. Yo sigo concluyendo que en la guerra no hay buenos. Todos violan los derechos humanos, todos acaban con la vida, maltratan la familia, destruyen el campo, y por eso el papel de la prensa, de los trabajadores de la prensa, sí, tiene que ser, tiene que recuperar la esencia de lo que es esto. Hora 10 es un programa creado por estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Santander, UDES. Nos vemos próximamente con más información de nuestra universidad en el campus de Lagos del Cacique, Bucaramanga. Soy comunicador UDES.